Y en los siguientes minutos vamos a revisar específicamente dispepsia porque los trabajos referentes a gastoparesia en realidad en número y en aporte fueron muy pocos y no merecen mayor comentario. En especial vamos a tocar trabajos acerca de dispepsia funcional. La dispepsia funcional es una enfermedad compleja que integra diversos síntomas gastrodenales. Es causada por mecanismos fisiopatológicos muy diversos que van desde la motilidad alterada, la hipersensibilidad visceral, los factores alimentarios, los genéticos, los alérgicos, factores posinfecciosos, inflamatorios y psicosociales. Y por ello es fácil entender que abarque un grupo muy heterogéneo de pacientes que posiblemente requieren un tratamiento diferenciado. El común denominador de todos estos pacientes con sus diversas factores fisiopatológicos es que en todos ellos se encuentra un deterioro de la calidad de vida al padecer dispepsia. En los siguientes minutos les voy a presentar lo que a mi juicio fue lo más relevante acerca de la dispepsia y vamos a incluir la presentación de los criterios de Roma 4 que se dio durante la Semana de Enfermedades Digestivas de los Estados Unidos, varios estudios que hablan sobre algo que ya también tocó el doctor Cos, que es el traslape con otros padecimientos digestivos, un poquito sobre diagnóstico y algo más sobre tratamiento. Les presento los nuevos criterios de Roma 4 para dispepsia funcional, que fueron presentados en la ADW de mayo, y para hacer el diagnóstico de este trastorno debe haber uno o más de los siguientes datos clínicos: plenitud postprandial molesta, saciedad temprana molesta, dolor epigástrico molesto y además no debe haber evidencia de enfermedad estructural, inclusive a través de una endoscopia diagnóstica que pudiera explicar los síntomas. Estos criterios deben haberse cumplido durante los últimos 3 meses y haber iniciado por lo menos 6 meses antes del diagnóstico. De manera muy similar a la versión previa, a Roma 3, los criterios de Roma 4 dividen a la dispepsia en 2 subgrupos: el síndrome de malestar o distrés postprandial y el síndrome de dolor epigástrico cuando hay dolor o ardor. También de manera similar a Roma 3, los criterios de Roma 4 tienen criterios específicos para cada uno de los subgrupos y criterios de apoyo. En términos generales, Roma 4 sigue manteniendo al término dispepsia funcional como el término general que engloba a estos dos síndromes, pero pretende empoderar a los grupos con síndrome de malestar o distrés postprandial y al síndrome de dolor epigástrico, considerándolos síndromes con muy probablemente diferente fisiopatogenia y por lo tanto tratamientos diferenciados. Les presento aquí parte del algoritmo de abordaje que presentan en el texto completo que se publicó en Gastroenterology, donde si el enfermo tiene distrés postprandial se verá beneficiado de un tratamiento inicial con procinéticos, mientras que si tiene dolor epigástrico posiblemente se verá beneficiado de terapia antisecretora. Visto con un poquito más de detalle, los criterios de Roma 4 reconocen que los malestares del síndrome de dolor epigástrico pueden presentarse en ayuno, ser inducidos por alimentos o incluso aliviarse al comer, a diferencia de los criterios previos que hablaban de la inducción de síntomas en relación al consumo de alimentos solamente. Se definieron umbrales mínimos para la intensidad y la frecuencia de los síntomas individuales, quedando de 3 días por semana como mínimo para distrés postprandial y 1 día por semana como mínimo para dolor epigástrico. Se incluyó el término molesto, definido como de intensidad tal que limite las actividades diarias del enfermo. Se reconoce que la infección por Helicobacter puede causar síntomas en la dispepsia funcional y su erradicación exitosa puede resolver en forma sostenida todos los síntomas cardinales de la dispepsia, al menos en un grupo de pacientes. Se elimina de manera tajante el vómito como un síntoma dispéptico y se acepta la coexistencia de la dispepsia funcional con la enfermedad por reflujo gastroesofágico. En los criterios actuales de Roma, los Roma 4, síndrome de intestino irritable y enfermedad por reflujo gastroesofágico no excluyen dispepsia funcional y son más bien vistos como parte de un espectro clínico amplio y complejo. Desde mi muy personal punto de vista, ¿qué aportan los criterios de Roma 4 a la definición de la dispepsia? Bueno, sin duda nos da una definición más detallada y descriptiva, que además ahora se podrá enriquecer con pictogramas. Mejorará la selección de pacientes para estudios clínicos y epidemiológicos, de eso no cabe duda, lo que muy probablemente no tenga las mismas implicaciones para nuestra práctica diaria, pero es cierto que nos orienta más a elegir una alternativa de tratamiento inicial en base a la selección de los subgrupos. Pero quizá el aporte más importante sea desde el punto de vista conceptual y más general, porque Roma 4 empieza a introducir cambios conceptuales en los trastornos funcionales. Para Roma 4 funcional
no necesariamente significa la ausencia de patología orgánica y la coexistencia de enfermedades orgánicas y funcionales se reconoce. Y quizá lo más importante es que los trastornos funcionales dejan de ser ya un diagnóstico, o intentan dejar de ser ya un diagnóstico estigmatizante para los pacientes y ahora son definidos como trastornos de la interacción cerebro-intestino. ¿Qué veremos en el futuro con estos criterios de Roma 4? Bueno, sin duda alguna, los cambios han sido sutiles desde el punto de vista de la forma y la dispepsia funcional seguirá siendo un reto diagnóstico y terapéutico y, sin duda alguna, continuaremos viendo la búsqueda de criterios basados en fisiopatología que paulatinamente sustituyan a los criterios basados en síntomas. Durante la Semana de Enfermedades Digestivas de los Estados Unidos se presentaron varios trabajos que hablaron acerca del traslape, destacando la importancia de la detección de sobreposición de dispepsia funcional con otros trastornos digestivos. El objetivo de este trabajo fue identificar la prevalencia de dispepsia funcional, síndrome de intestino irritable y la sobreposición de ambos síndromes en una cohorte de 391 pacientes consecutivos, cuyos síntomas fueron completamente estudiados hasta encontrar su causa. Se incluyeron todos aquellos que contestaron el cuestionario validado conocido como SAGIS para detección y establecimiento de la intensidad de los síntomas. Si los pacientes tuvieran dispepsia o síndrome de intestino irritable, informaban al menos un síntoma típico correspondiente a otro trastorno funcional que tuviera una intensidad suficiente de acuerdo a la escala de Likert de 2 a 4, entonces se reclasificaban como un paciente con traslape. El 18% del grupo estudiado tuvo alguna enfermedad funcional y mediante una evaluación independiente y estructurada de los síntomas apoyados en el cuestionario, se encontró que casi la mitad de los pacientes con síndrome de intestino irritable tenían también dispepsia funcional y 2/3 partes de los pacientes que inicialmente tenían dispepsia funcional también mostraban síntomas de intestino irritable. Lo más importante es que los pacientes con traslape en ambas enfermedades tuvieron síntomas más intensos y más graves que aquellos con un solo trastorno. Con esto, los autores concluyen que el traslape entre dispepsia funcional y síndrome de intestino irritable frecuentemente pasa desapercibido, no se documenta y el reconocimiento estructurado de estos síntomas podría categorizar adecuadamente a los pacientes, lo que además puede repercutir en una selección más apropiada de tratamiento. Este mismo grupo de investigadores presentó este segundo trabajo con el objetivo de comparar el impacto de los síntomas sobre las actividades diarias en pacientes con dispepsia funcional o síndrome de intestino irritable o el traslape entre ambas enfermedades y compararlo con sujetos con padecimientos orgánicos. Estudiaron 51 pacientes con dispepsia funcional o síndrome de intestino irritable, 14 con la sobreposición de ambos síndromes y 283 pacientes con enfermedades orgánicas. De estos 283, 129 tenían enfermedad inflamatoria intestinal y les aplicaron el mismo cuestionario estructurado para conocer la presencia e intensidad de los síntomas. Como pueden observar, se detectaron importantes diferencias en la gravedad de los síntomas. De acuerdo al puntaje obtenido con el cuestionario estructurado, los pacientes con sobreposición sintomática tuvieron 50% más en el puntaje de los síntomas en comparación con cualquiera de los trastornos funcionales individuales y más del doble del puntaje observado en pacientes con enfermedades orgánicas. Pero además el número de síntomas que afectaban las actividades diarias fue mayor en el grupo con sobreposición de ambos trastornos funcionales. Con esto, los autores concluyen que los pacientes con dispepsia y sobreposición de síndrome de intestino irritable tienen una mayor afección en sus actividades diarias en comparación con aquellos que solo tienen dispepsia o solo síndrome de intestino irritable o incluso solo enfermedades orgánicas. Pero esta diferencia en la clínica y en la intensidad de los síntomas debe tener pues alguna explicación fisiopatológica. Y la respuesta a esto, al menos parcial, la encontramos en un interesante trabajo que presentó el grupo de la Universidad de Veracruzana, liderado por el doctor Remes y el doctor Roche, quienes presentaron en la DW este trabajo, donde evaluaron las características y la prevalencia de una prueba de aliento con glucosa que fuera positiva en pacientes con dispepsia o síndrome de intestino irritable o sobreposición o sujetos sanos. Ellos estudiaron 28 sujetos sanos, 20 pacientes con dispepsia, 24 con síndrome de intestino irritable y 20 con sobreposición, y todos fueron estudiados con una prueba de aliento con glucosa, midiendo los síntomas mediante una escala visual análoga de Likert y la circunferencia abdominal basal y al final del estudio. Y encontraron que los pacientes con sobreposición, dispepsia, síndrome de intestino irritable mostraron niveles basales de hidrógeno expirado más alto, pero también una mayor proporción de prueba de aliento con glucosa positiva, una mayor frecuencia de síntomas, en especial distensión, y un incremento de la circunferencia abdominal al término de la prueba.
con lo que concluyen que dada la presencia de los niveles basales más elevados de hidrógeno expirado y una mayor prevalencia de la prueba de aliento positiva con glucosa, en este grupo de pacientes con traslape es posible que la sobrepoblación tenga un papel importante en la fisiopatología de los síntomas y por ende pensar es válido que esto pueda ser relevante para tomar decisiones terapéuticas. Pero el traslape entre dispepsia no solamente se da con síndrome de intestino irritable, sino como ya lo comentó Enrique, con enfermedad por reflujo. Y el problema lo abordaron los autores en este estudio, que lo realizaron con el fin de comparar el impacto clínico y psicológico de la sobreposición entre dispepsia y reflujo en comparación con aquellos que solo tienen enfermedad por reflujo. Y estudiaron 816 pacientes con reflujo y compararon en este grupo los factores clínicos, psicológicos de aquellos pacientes que solamente tenían reflujo y en aquellos que se sobreponía con dispepsia funcional concomitante. Lo hicieron utilizando diferentes cuestionarios que evaluaban intensidad de síntomas, calidad de sueño, depresión y ansiedad. Se detectaron 107 sujetos con dispepsia sobrepuesta a síndrome a enfermedad por reflujo y 709 solo con enfermedad por reflujo. De los pacientes que tuvieron sobreposición de ambos síndromes, tuvieron síntomas más severos, se asociaron con mayor frecuencia a la enfermedad por reflujo no erosiva y al síndrome de intestino irritable, mostraron una menor calidad de sueño y un mayor puntaje en la escala de depresión, aunque la escala de ansiedad no se vio mayormente afectada en comparación con aquellos que solo tenían enfermedad por reflujo. La sobreposición entonces de ambos síndromes empeora los síntomas e incrementa la morbilidad psicosocial y su reconocimiento puede ayudar a optimizar el tratamiento. Con respecto a diagnóstico, a pesar de la alta prevalencia de dispepsia funcional, es sorprendente la poca exploración que se ha hecho al utilizar métodos diagnósticos aplicados en forma consecutiva y sistemática, en especial con un método diagnóstico pues, tan común como es el ultrasonido. Y algo al respecto tocan en este trabajo, cuyo objetivo prioritario fue evaluar la utilidad diagnóstica de los criterios de Roma 3 en comparación con la endoscopia y el ultrasonido abdominal en pacientes con diversos trastornos funcionales, en especial la dispepsia. Y los investigadores reunieron a 709 pacientes consecutivos con diversos trastornos funcionales de acuerdo a Roma 3, confirmando la presencia de ellos en el 61% de esta corte. Los criterios de Roma 3 tuvieron una sensibilidad de casi el 95%, una especificidad cercana al 50% y el valor predictivo positivo varió de acuerdo a la ubicación de los síntomas, 62% para trastornos esofágicos, 60% para enfermedades gastroduodenales y 90% para trastornos intestinales. La posibilidad de errar en el diagnóstico o clasificar mal a los pacientes se asoció más con la edad que en relación con el género. Por ejemplo, los pacientes con síntomas gastrointestinales altos como dispepsia mayores de 41 años y aquellos con síntomas bajos mayores de 52 tuvieron más probabilidad de ser mal diagnosticados como funcionales al tener alguna enfermedad orgánica. Diversas opciones terapéuticas se presentaron durante la semana de enfermedades digestivas y les voy a presentar lo que creo que fue más relevante. Sabemos que los antidepresivos tricíclicos son de utilidad como segunda línea de tratamiento en muchos pacientes con dispepsia, pero la evidencia que sustenta el empleo de otras opciones con fármacos psicotrópicos no está tan clara. Este trabajo me pareció interesante porque es un estudio de muy buen diseño que evalúa la combinación de mirtazapina, un tratamiento convencional, en sujetos que tienen comorbilidad psicológica. Los investigadores incluyeron 116 pacientes con dispepsia, pero que además tenían ansiedad, depresión o somatización, y recibieron tratamiento estándar, lo que ellos llamaron estándar, omeprazol y mosaprida, y los sortearon para recibir mirtazapina o placebo durante 12 semanas. Los resultados del estudio mostraron una marcada mejoría de la intensidad o severidad de los síntomas dispépticos, pero también en la depresión, en la somatización y en la calidad de vida del grupo que recibió el tratamiento activo. La escala de ansiedad no se vio modificada en ninguno de los dos grupos. Esto abre la posibilidad a estudios de buen diseño que evalúen el uso de fármacos psicotrópicos diferentes a los antidepresivos tricíclicos, por lo menos en grupos especiales de pacientes con dispepsia funcional. La acotiamida ha sido un procinético que ha llamado la atención en las últimas ediciones de la DDW y en este año no fue la excepción, pero este trabajo llama la atención porque es el primero que evalúa la eficacia en cuanto a la motilidad gastrointestinal evaluada por métodos objetivos.
Los investigadores incluyeron 50 pacientes con dispepsia funcional que fueron sorteados para recibir 100 miligramos de acotiamida 3 veces al día o placebo durante 2 semanas. Los investigadores midieron el vaciamiento y la acomodación gástrica a través de estudios gamagráficos y se evaluó también la intensidad de los síntomas. La acotiamida mejoró de manera significativa la acomodación gástrica y aceleró el vaciamiento también gástrico, disminuyendo la intensidad de los síntomas, aunque no hubo mejoría en la calidad de vida y el puntaje de escala de ansiedad, a decir de los autores, muy probablemente por el periodo tan corto de tratamiento. Acotiamida sigue dando de qué hablar y quizás es uno de los fármacos más evaluados en dispepsia funcional y seguramente seguiremos viendo estudios al respecto. Como sabemos, no existe evidencia suficiente que avale el uso de terapias psicológicas en el tratamiento de dispepsia funcional. Sin embargo, esta revisión sistemática y metaanálisis reúne 7 estudios clínicos controlados y comparativos sobre la terapia de relajación, psicoterapia psicodinámica, terapia cognitiva, biorretroalimentación y acupuntura como medidas potencialmente eficaces en el tratamiento de la dispepsia funcional. De los 7 trabajos, 6 informaron mejoría de la puntuación de los síntomas tras un año de tratamiento en comparación con controles. Todos los estudios alcanzaron resultados con significancia estadística luego de ajustar las diferencias entre los grupos. La diferencia media estándar fue de 0.81% a favor de la intervención, con intervalos de confianza debajo de la unidad, es decir, la terapia psicológica ejercía un efecto favorable hacia el control de síntomas. Sin embargo, no hubo mejoría en la calidad de vida ni en las escalas de ansiedad. Independientemente de que por el momento no se puedan recomendar las terapias psicológicas de manera amplia, creo que este metaanálisis abre la posibilidad de que estudios de buen diseño sean considerados como una alternativa terapéutica nuevamente en grupos específicos de pacientes con dispepsia. Como todos sabemos, hay estudios individuales que han evaluado la acupuntura con buenos resultados en pacientes con dispepsia funcional, pero curiosamente existen pocos estudios que compilen los estudios de buena calidad, y es lo que hace esta revisión sistemática y metaanálisis, cuyo objetivo es evaluar la eficacia de la acupuntura en este trastorno funcional. Eligieron 10 estudios de buena calidad sobre acupuntura manual, electroacupuntura comparada con farmacoterapia, acupuntura simulada o lista de espera, y como resultado la acupuntura disminuyó el riesgo de no mejorar los síntomas en un 67% en comparación con solo recibir farmacoterapia. La farmacoterapia sola tuvo un alto riesgo de no lograr alivio sintomático en comparación con la acupuntura más farmacoterapia, y la acupuntura redujo el riesgo de no lograr mejoría sintomática en un 76% en comparación con la acupuntura simulada. Es decir, la acupuntura sigue mostrando efectos benéficos en la dispepsia funcional y tendremos que estar atentos de los estudios de buen diseño que evalúen esta opción terapéutica. Con todo lo anterior, los trabajos presentados en la Semana de Enfermedades Digestivas de los Estados Unidos de este año contribuyen a tener una mejor definición de la dispepsia funcional, a reforzar las bondades y las limitaciones de los criterios diagnósticos basados en síntomas. Destaca la importancia de reconocer el traslape de la dispepsia funcional con otros trastornos digestivos, lo que tiene implicaciones, muy probablemente, o tendrá implicaciones en el tratamiento. Y los avances que les mostré en la terapéutica de esta enfermedad, si bien hay que reconocer son discretos, refuerzan la utilidad potencial de las alternativas no farmacológicas. Les quiero agradecer su atención y no quiero dejar pasar la oportunidad de felicitar en su cumpleaños a nuestra secretaria, la doctora Ale Noble. Gracias.